Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo análisis semanal del token de Bit2Me y esta vez lo voy a empezar de manera diferente. Creo que a partir de ahora lo voy a enfocar de manera un poquito más estructurada, con más sentido y quiero que me dejéis en los comentarios si os gusta más esta forma de presentar los análisis, porque creo que antes daba la información de sopetón, ¿vale? Y ahora lo voy a hacer de manera estructurada. Os voy a presentar un índice donde destinaremos unos 2 minutos a explicar de manera general qué es lo que vamos a ver para presentaros a vosotros la información y luego lo iremos desarrollando. Creo que es de manera pues más presentable y más limpio todo. Quiero que me dejéis en los comentarios si os gusta esta nueva forma de hacerlo, porque a lo mejor no os gusta, a lo mejor preferís que os dé la información de sopetón, que empiece a hablar ahí porque sí. Y bueno, yo creo que así es mucho mejor, pero quiero escucharos a vosotros, así que por favor darme ese feedback a ver qué os parece. Y dicho eso, vamos a comenzar el análisis. Primero lo que vamos a ver es la gráfica del token de Bit2Me. El mercado está bastante fuerte, como veis. El token de Bit2Me está muy fuerte. Luego lo iremos desarrollando más, nos meteremos más en profundidad y hablaremos sobre esto porque es muy interesante. El mercado está bastante fuerte. El segundo punto es el análisis top-down. Aquí empieza un poco el meollo. El análisis top-down voy a hacer un vídeo en los próximos días explicando qué es, porque es la manera que yo tengo de enfocar el análisis en el token de Bit2Me. Básicamente es muy sencillo, lo he explicado muchas veces. Para mí no tiene sentido fijarme solamente en la gráfica del token porque no tiene ningún sentido. Solo fijarme en las noticias que saca la empresa, en la gráfica solamente del token. No tiene ningún sentido porque el token, la empresa está metido en una categoría que es el mercado de las criptos y a su vez el mercado de las criptos está metido en el mercado global, ¿vale? Tiene una correlación con los activos de riesgo como la renta variable americana. Entonces, esto es el análisis top-down. Empezamos analizando la macroeconomía, que es lo tocho, que es lo que está arriba del todo, y nos vamos acercando cada vez más analizando los diferentes sectores que hay por el medio hasta llegar a lo que es la empresa Bit2Me, pero realmente se podría aplicar con cualquier empresa. Y una vez estemos en ese punto, pues ya analizaremos los productos, las gráficas y demás. Eso es el análisis top-down. Y se compone por primer punto, lo que he comentado, la macroeconomía. Diferentes indicadores que analizaremos que nos permitirán responder a la pregunta de ¿pivotará la Fed? Esto es importante tenerlo en cuenta para llegar a conclusiones sobre el token de Bit2Me y de cualquier empresa en el sector cripto. Recordar que hay dos equipos. Esto lo comentamos en vídeos anteriores. Está el equipo que cree que la Reserva Federal va a salvar a los mercados financieros y el equipo que no cree que la Reserva Federal vaya a salvar a los mercados. Yo me incluyo, como ya sabéis, en el equipo de que yo no creo que la Reserva Federal vaya a salvar a los mercados. Y veremos qué significa esto de salvar a los mercados. Como segundo bloque tenemos los mercados financieros. Aquí ya nos metemos un poquito más en el meollo. Analizaremos la renta variable, el mercado de criptomonedas. Perdona que aquí hay una rata, ¿vale? Perdonad, disculpar. Analizaremos la renta fija, activos refugio y qué es lo que tiene que ver todo esto con el token y la empresa Bit2Me. Vale, recordar que hay gran correlación entre todo esto que estoy comentando. La renta fija es muy interesante porque nos va a responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido lo que nos dicen los activos de riesgo? Veremos qué es lo que nos está diciendo los activos de riesgo. Pero bueno, esto sí que es algo que he comentado en análisis anteriores. Los activos de riesgo, renta variable, Bitcoin, incluso tokens, altcoins dentro del sector de las criptos, están en modo risk on. Básicamente el inversor tiene apetito por este tipo de activos. No tiene aversión, o sea, no ve peligro. Y esto se está descontando, la cotización de todos esos activos descuentan que, al fin y al cabo, las políticas monetarias no van a ser tan restrictivas y, por lo tanto, descuentan que va a haber una recuperación y empieza todo al alza. Problema, que como veremos, la renta fija nos dice que esto no tiene muchas patas para sostenerse y esto lo iremos viendo. Hay discrepancias. Tal vez el mercado de la renta variable no esté descontando lo correcto, pero lo iremos viendo. Y por último bloque, vemos a Bit2Me. Aquí sí que nos vamos a adentrar en la gráfica, vamos a comentar diferentes cosas, productos que han sacado, qué es lo que opino. Ya sabéis que a mí el proyecto me gusta, pero tengo cosas interesantes que deciros. Visto este índice, primero vamos a poner la gráfica del token. No vamos a centrarnos mucho, porque básicamente va a ser para ponernos un poco en contexto en dónde estamos, ¿vale? Luego nos adentraremos mucho más en el token de Bit2Me al final de esta presentación. Y esto que tenemos aquí es el token de Bit2Me. Recordad, vamos a decir 3 pinceladas, vamos a decir 3-4 cosas para ponernos en contexto y luego empezaremos con el análisis completo y acabaremos ya pues a full, a centrarnos en el token de Bit2Me. Pero antes de empezar con el análisis, tengo aquí unas preguntas que quiero compartir con vosotros y le vamos a dar respuesta a lo largo de este vídeo. ¿Tiene sentido entrar en un activo de alto riesgo teniendo en cuenta el contexto? Bueno, el contexto aún no lo hemos visto, pero yo os adelanto que no tiene mucho sentido realmente. Ahora bien, ¿significa que tiene que caer sí o sí este activo? No, tampoco tiene que caer sí o sí.
Es decir, el mercado se puede mantener irracional o equivocado, según tu criterio, más tiempo que tú solvente, ¿no? Esto es una frase que se suele decir bastante en el mundo de los mercados financieros. Por mucho que veamos esa irracionalidad, que yo sí que la estoy viendo, esto no significa que yo tenga que llevar la contraria al mercado y ponerme en corto en cualquier momento, ¿vale? Vemos que el mercado sí que está bastante fuerte, el token de Bitomi sí que está bastante fuerte y lo comentaremos. Aquí vemos una palabra que se llama risk on. Esto todo lo vamos a comentar a medida que vayamos adentrándonos en el análisis, ¿vale? Te recomiendo que lo veas porque es muy interesante. Bien, vamos con el primer bloque, la macroeconomía. El primer índice que vamos a ver es el índice de miedo y codicia de la CNN. Esto hace referencia a todos los mercados americanos en general. Y vemos que está en 59. Ha bajado con respecto a la última vez que estábamos en un nivel de 75, si no recuerdo mal, los 72, pero bueno, seguimos en esa codicia. Entonces vemos que el panorama es positivo y eso concuerda, como veremos, que las bolsas pues estén bastante alcistas. Todos los activos de riesgo están alcistas. Tenemos que el sentimiento es positivo. En vídeos anteriores hemos analizado esta gráfica, además he mostrado que cuando este índice llega a zonas de techo, vemos una reacción a la baja en el S&P 500. Y ahora actualmente hemos roto este sentimiento, ¿vale? Ese sentimiento de mercado ha roto. Si hacemos una especie de análisis técnico con esta gráfica y tiramos aquí, decimos que esto es un techo, pues el techo lo ha roto. Esta rotura de sentimiento alcista es debido a esa rotura del S&P 500 que veremos más adelante que se ha provocado. La rotura de la directriz bajista del S&P 500 ha hecho que el sentimiento empiece a crecer. Y esto también está en Bitcoin. Esto lo veremos más adelante. Eso es importante porque tenemos que el sentimiento del mercado es alcista. El segundo punto de este bloque de macroeconomía es el índice de las condiciones financieras. Eso también lo he comentado alguna vez. Y este índice es muy importante. Siempre que Jerome Powell ha hecho una rueda de prensa y ha comentado si se van a subir los tipos de interés o se van a bajar, luego se hace una rueda de prensa donde siempre ha habido algún periodista que le ha hecho una pregunta relacionada con este índice de condiciones financieras. Y al fin y al cabo es muy importante porque es algo que la Reserva Federal tiene en cuenta. Básicamente, cuando el índice empieza a bajar, significa que las condiciones financieras son menos restrictivas. Y eso da pie a que se cree un escenario donde los activos de riesgo empiecen a subir. Cosa que déjame decirte que la Reserva Federal no quiere ver. Pero es lo que está pasando, porque el mercado está descontando que la Reserva Federal no va a subir los tipos, ¿vale? Ya es algo que te he comentado alguna vez. La misma historia de siempre. El mercado no está queriendo a la Reserva Federal. Y por lo tanto, pues el índice de condiciones financieras vemos que está yendo a la baja. Y esto es algo muy negativo para la Reserva Federal porque podría dar el caso de que se pusiese aún más restrictiva. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque no va a beneficiar ni a Bitomi ni a cualquier activo de riesgo realmente. Y luego, como tercer punto, en este bloque de la macroeconomía tenemos las expectativas de la inflación según la Universidad de Michigan. La inflación es la variable más importante aquí. Recordar que hemos visto que el mercado, bueno, hemos comentado, aún no lo hemos visto, hemos comentado que el mercado está descontando que la Reserva Federal va a bajar los tipos y no va a ser tan restrictiva. Esto es básicamente porque se cree que la inflación va a empezar a bajar y va a remitir y por lo tanto no va a ser un problema. Ya he comentado alguna vez que en el caso de que pasase, de que la inflación no baje tan rápido como el mercado cree, podría suponer problemas. Y aquí vemos como la expectativa a un año, ¿vale? Porque esto de la Universidad de Michigan es a un año, vemos que hace poco salió el dato de que se esperaba a un 4,1. Es decir, dentro de un año la inflación se espera que esté en 4,1%, es decir, más del doble del objetivo que es un 2%. Entonces, mi pregunta que le haría a ese equipo que cree que la Reserva Federal va a salvar los mercados, que va a bajar los tipos y que, por lo tanto, S&P 500, Bitcoin, Bitomi va a tirar todo para arriba, yo le preguntaría, si se espera que la inflación en un año esté en 4%, ¿cómo la Reserva Federal va a ser restrictiva? Esto no le interesa, esto no es buena noticia para el mercado ni para la economía real. La Reserva Federal no tiene ningún sentido que opte por el camino de no restricción, ¿vale? No tendría ningún sentido. Entonces, eso es una pregunta que le haría a este tipo al equipo que cree que sí que van a salvar los mercados, que es el que, básicamente, esta opinión es la que está cotizando en la actualidad. Entonces, eso es muy importante. El control de la inflación es muy importante. Vemos que está repuntando las expectativas. Perfectamente podría repuntar y seguir a la baja. No digo que no, esto no lo sabemos. Pero a lo mejor no baja tan rápido como se esperaba que se bajara. A lo mejor los inversores se dan cuenta, estos inversores que están cotizando, estos inversores que están tomando
posición en base a lo que cotiza el mercado, que es decir, que todo va a mejorar y que todo ha pasado, a lo mejor pues vemos que la inflación tarda un poquito más en bajar y la restricción monetaria pues está un poquito más de tiempo con nosotros. Aquí acabamos el bloque de la macroeconomía. En resumen, podemos decir que tenemos unas condiciones financieras bajando, algo que no le interesa a la Reserva Federal, tenemos un sentimiento de codicia alto, un poquito menos que la semana pasada, pero sigue siendo alto. Y además un dato de inflación, de expectativa de inflación a un año más del doble del objetivo. No es un buen cóctel para que las bolsas estén descontando que todo ha pasado. Y ahora vamos con el bloque de los mercados financieros. Vamos a hablar sobre las gráficas. ¿Qué nos están diciendo las gráficas y las cotizaciones de los diferentes mercados? Vamos a empezar con el S&P500. Ya sabéis que el S&P500 es el índice de referencia y tenemos que analizarlo bastante. Actualmente, el mercado llegó a romper esta directriz bajista. Con lo cual a mí me hizo sacar del mercado porque no lo veo lógico, pero el mercado es el que manda. Tú no le puedes llevar la contraria al mercado. Entonces, antes de seguir con el análisis, quiero enseñaros un tweet que puse. Ese tweet quiero leeroslo porque me parece muy interesante, del 5 de febrero, donde yo ponía el S&P500 rompiendo directriz bajista, algo que me ha sacado del mercado, bajo un contexto donde la Fed sigue siendo restrictiva, la inflación lejos de su objetivo y, entre otras cosas, las condiciones financieras aflojándose, algo que la Fed no quiere ver. Con eso quiero mostraros que yo sigo manteniendo mi pensamiento y mi hipótesis de que esto no tiene mucho sentido, de que realmente la Fed no quiere ver esto que estamos viendo con los activos de riesgo, con la renta variable en este caso. Cuando la renta variable americana, el S&P500, empezaba a romper y vemos que ya se ha ido desarrollando bastante el escenario. Ahora tenemos una especie de pullback. Aún seguimos dentro de este canal secundario alcista que se ha formado hasta que no se rompa de manera clara. Aquí podemos ver que se ha intuido una rotura, pero bueno, ha llegado a recuperar. Por eso creo que la semana que viene va a ser clave, a ver cómo abren los diferentes mercados. Estamos en ese punto importante de inflexión. Si esto empieza a tirar hacia abajo y llegase a romper esas zonas de aquí, pues a lo mejor podríamos decir que peligro, porque la renta variable está diciéndonos que ha hecho una bull trap. Pero de momento no podemos decir nada. Tú no puedes enfocar los mercados diciendo yo creo que va a pasar esto o yo creo que va a pasar aquello. No, tú puedes tener una opinión, puedes creer que esto es irracional, yo lo creo, pero no por eso significa que te tengas que poner en corto en cualquier momento. No, hasta que no se dé una rotura desde un punto de vista técnico, hasta que no se den patrones técnicos que nos indiquen que sí que realmente esto va a cambiar su tendencia, no tiene ningún sentido de que tú empieces a imponer tus ideas al mercado. Probablemente esto empiece a rebotar hacia arriba. ¿Tiene sentido bajo mi punto de vista? No, pero el análisis técnico es lo que nos dice. Hasta que no veamos una rotura de esta zona de aquí, yo no voy a dar por hecho que se ha acabado este canal, ¿vale? Yo creo que es importante que tengáis en cuenta esto. No intentéis imponer vuestras ideas al mercado. Hasta que no veamos roturas de esas zonas, no podemos decir que ha cambiado la tendencia. Por mucho que creas que no tiene ningún sentido. Yo lo creo, pero no voy a poner mi verdad por encima del mercado. Si vemos a Bitcoin, tenemos la misma situación. Rompió esta directriz, ¿vale? Y estamos en el mismo canal. Recordar que Bitcoin tiene una gran correlación con el S&P500, ¿vale? Son activos de riesgo. Lo mismo con el Nasdaq, por ejemplo. Bitcoin también está en este canal alcista. Entonces, todo esto que estoy comentando tiene una gran repercusión sobre el token de Bitcoin que analizaremos al final de esta presentación, ¿vale? Todo tiene correlación. Este análisis top-down es muy importante que lo tengáis en cuenta porque de alguna manera todo tiene correlación. Bitcoin está en este canal alcista secundario. Y digo lo mismo, hasta que no rompamos por esta parte de abajo, tú no puedes decir que la tendencia está cambiando. Incluso si llegase a romper, ¿vale? Podría llegar perfectamente a estas zonas de aquí y seguiríamos en una tendencia alcista porque no ha roto estos mínimos anteriores, ¿vale? Ha roto esta directriz, pero estamos en zonas nuevas. Perfectamente podría romper aquí y llegar a esta zona y para mí tampoco sería una señal de cambio de tendencia al 100%, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por mucho que yo crea que los activos de riesgo no tiene sentido de que se comporten como se están comportando en un contexto en el que estamos, eso no significa, repito, que tengamos que hacer barbaridades y ponernos en corto. No. Hasta que no nos digan, hasta que el análisis técnico no nos diga, no nos confirme un cambio de tendencia, no hagáis nada, ¿vale? Esto tenerlo claro, por favor, porque es importante. Da igual lo que vosotros creáis, da igual lo que yo crea, lo que importa es las gráficas. Vale, tenemos que la renta variable, el S&P500 y el Bitcoin, pues están bastante alcistas. No tienen pinta de revertir
a la baja, por lo menos por ahora. Los mercados están cerrados, bueno, Bitcoin no está cerrado, pero está muy quieto, tiene muy poca volatilidad porque no hay volumen. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta. La semana que viene, cuando abran los mercados, todo esto va a tener una forma bastante interesante porque veremos hacia qué lado se resuelve. Si vemos que esto empieza a tirar hacia arriba, la expectativa de tirar hacia arriba se mantendrá. Recordar que tenemos un sentimiento bastante positivo. Recordar esa macroeconomía que hemos analizado antes, tenemos datos que nos indican, que nos ponen el contexto idóneo para que todo esto siga hacia arriba. Recordar también que tenemos la fecha ahí cercana de la Reserva Federal donde esto podría cambiar. Pero hasta entonces tenemos los datos que tenemos. Todo sigue alcista. No sorprenda que todo siga alcista. Siguiendo con el bloque de los mercados financieros, vamos a pasar a la renta fija. Quiero que prestéis atención a esos datos que he puesto, a estas preguntas. ¿Tiene sentido descontar que la Fed va a bajar los tipos? Entre paréntesis, risk on. Es decir, hemos comentado que hay dos equipos, ¿no? Es decir, el equipo que cree que la Reserva Federal va a salvar los tipos, va a salvar los mercados, y aquellos que creen que no lo va a hacer. Es muy importante tener claro que existen estos dos equipos, porque quien tenga razón, ¿vale? Si este de aquí tiene razón, va a desencadenar un comportamiento muy diferente a si gana este equipo de aquí en lo que respecta al comportamiento de los mercados. Entonces, ¿qué nos dice la renta fija? Hay discrepancia entre estos mercados. Y te voy a explicar, ¿vale? Te voy a desarrollar esto de aquí. La renta variable, hemos comentado que los activos de riesgo, SP500 y Bitcoin, están alcistas, ¿vale? De momento están alcistas. No están dándonos ningún tipo de patrón para revertir la tendencia, porque está descontando que la Reserva Federal va a salvar a los mercados. Es decir, esto lo he repetido un montón de veces, pero es que es lo que está descontando el mercado en general. Los activos de riesgo descuentan que la Reserva Federal va a salvar a los mercados. Es decir, que no van a subir tanto los tipos de interés y es más, los van a bajar antes de tiempo, porque van a crear una gran recesión y la Reserva Federal no quiere conseguir eso. Eso es lo que se está cotizando en la actualidad. Pero, ¿qué pasa? Hay discrepancia entre la renta fija. La renta fija nos dice lo contrario. Cuando la rentabilidad de la renta fija, ¿vale? Eso es Estados Unidos, ese es el bono a 10 años en términos de rentabilidad. Actualmente tenemos la rentabilidad del bono a 10 años al 4%. Cuando la rentabilidad del bono a 10 años empieza a subir, lo que nos dice es que el mercado de la renta fija no se cree que los tipos de interés van a bajar. Si la rentabilidad del bono empieza a subir, significa que está descontando que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés. Y al revés, si la rentabilidad empieza a bajar, lo que descuenta el mercado de la renta fija es que los tipos de interés se van a bajar. Vale, estamos viendo que hemos roto una zona interesante y los tipos de interés, la rentabilidad del bono a 10 años está subiendo, lo que nos indica que los tipos de interés no van a bajar. El mercado de la renta fija es un mercado más profesional que el mercado de la renta variable. Si tú quieres validar la dirección que está tomando la renta variable cuando se trata de un tema sobre tipos de interés, si quieres validar la dirección, lo que tienes que hacer es fijarte en la renta fija. Y es lo que estamos haciendo. Por eso decimos que hay discrepancias. Porque la rentabilidad está subiendo, eso significa que el precio del bono está bajando porque son inversamente proporcional, pero al mismo tiempo tenemos a los activos de riesgo subir. Eso es una gran discrepancia. ¿Vale? Entonces, esto, ojo, cuidado, porque no sé cuánto tiempo va a durar. Pero evidentemente no va a durar para siempre. Llegará un momento en que todo esto empiece a tener sentido y que, de alguna manera, todo regrese a la media. Y estas discrepancias son tensionamientos que estamos viendo en los mercados y, ojo, cuidado con lo que puede pasar. Esto tiene connotaciones en las empresas del sector cripto, como puede ser Bit2Me. ¿Vale? Nos estamos adentrando y poco a poco nos estamos centrando en la empresa y ahora la analizaremos más en específico al token de Bit2Me y a la empresa. Y por último nos queda los activos refugio. Antes de hablar sobre los activos de refugio, quiero enseñaros un tweet que puse hace poco, ¿vale? Que es esta de aquí, básicamente el bono de 10 años dando señal bajista. Esto es lo que he comentado antes, pero aquí está en términos de precios. Antes lo he enseñado en términos de rentabilidad. Cuando el precio del bono baja, la rentabilidad sube, ¿vale? Es lo mismo, pero inversamente proporcional. Entonces veíamos que estaba rompiendo una gran zona. Y luego con respecto al dólar, que es un activo refugio, estábamos viendo cómo se estaba activando esta rotura de canal, de esta directriz bajista, ¿vale? Esta directriz que une pues, los máximos decrecientes y se empieza a romper. Entonces, el bono de 10 años dando señal bajista y el dólar dando señal alcista. Ya lo comenté en el anterior tweet. No es bueno para los activos de riesgo. Veremos correcciones en las bolsas con alta probabilidad. Entonces, las correcciones que yo me refería en el 10 de febrero era básicamente
a esas correcciones de aquí. Evidentemente, hemos visto una corrección a la directriz y yo creo, ¿vale? Yo creo que esto posiblemente mientras se mantenga todo este aura de sentimiento alcista, pues perfectamente podríamos seguir en esta dirección. Y más mientras no rompamos este canal, ¿vale? Como he comentado antes. Pero sigo pensando que no tiene sentido. Pero repito, a pesar de que yo crea que no tiene sentido, no podemos llevar la contraria al mercado. Tenemos que esperar señales, ¿vale? Importante, tenemos que esperar señales desde un punto de vista técnico. Y una vez se den esas señales, pues empezaremos a actuar. El dólar está bastante fuerte y esto es bastante negativo para las bolsas y para, bueno, que un activo refugio empiece a fortalecerse, pues no es buena señal para los activos de riesgo. Y además hemos visto cómo las bolsas han llegado a corregir, pero no tanto como para que lleguemos a la conclusión de que estamos revirtiendo una tendencia bajista, ¿no? De momento está todo ahí a la espera de que la semana que viene empiece a abrir los mercados, haya volumen y todo eso se empiece a desarrollar. Luego tenemos el oro es muy interesante, actualmente lo tenemos comportándose de una manera pues mala, está bajando, hemos llegado a esta zona de aquí, a esta zona de arriba, que se ha testeado varias veces y bueno, ha reaccionado a la baja. Yo tengo que decir que si el oro llegase a esas zonas de aquí, yo personalmente voy a comprar más oro, porque creo que el oro pues es muy interesante viendo todo este panorama de inflacionario, viendo cómo la inflación tal vez no llegue a los objetivos que quiere la Reserva Federal, le cueste más de lo normal. Creo que los tipos de interés se van a empezar a subir para conseguir unos tipos reales positivos. Todo esto va a beneficiar al oro y creo que el oro puede tener un potencial de revalorización de aquí a unos años. Entonces, yo, si llega a estas zonas, personalmente, ¿vale? No es una recomendación de compra, por favor, no lo toméis así. Personalmente, yo voy a añadir más oro a mi cartera porque creo que, bueno, quiero estar expuesto a este tipo de activos. Y ya finalizando el último bloque, vamos a ir a la empresa Bit2Me. Vamos a centrarnos solamente en los gráficos, voy a hablar de la empresa. Una vez que tenemos ya todo el conjunto, toda la imagen global, por así decirlo, ¿no? De cómo está el panorama, tenemos un sentimiento positivo. Tenemos unas condiciones financieras bastante poco restrictivas, por así decirlo, algo que la Fed no quiere ver. Tenemos unas expectativas de inflación a un año muy altas, más del doble del objetivo, un 4,2. Luego los mercados financieros, los activos de riesgo, están cotizando como si todo hubiese pasado, como si no hubiese ningún problema. Y vemos que en el mercado, en el bloque de macroeconomía, vemos que sí que hay un problema. Realmente todo se está relajando. Y los activos de riesgo están descontando de que la Fed va a bajar los tipos de interés, es decir, va a salvar a los mercados. Además, añadir que la renta fija está diciéndonos que está habiendo esa discrepancia, entonces, ojito, cuidado, la discrepancia que hay entre la renta fija y la renta variable, todo esto nos está diciendo que tengamos bastante cuidado. El inversor está en modo risk on, es decir, le da igual el riesgo, es decir, no ve problema, quiere activos de riesgo, tiene hambre de activos de riesgo. Eso es lo que se dice que está en risk on. Hasta que eso no cambie, el cambio será visto por patrones técnicos desde un punto de vista análisis técnico cuando veamos que esto empieza a cambiar, pero hasta que no cambie, pues todo sigue igual. Bit2Me está bastante fuerte. Entonces, esto es muy importante porque estamos en un punto, al igual que estábamos con SP500 y Bitcoin, estamos en un punto muy curioso. Estamos en un punto muy importante, estamos en una zona muy relevante donde es, pues, bastantes suelos anteriormente. Realmente no hemos cambiado mucho de donde estábamos actualmente, realmente no hemos cambiado mucho de donde estábamos la semana pasada. La única diferencia es que sí que han habido 3 o 4 velas tochas, muy grandes, muy potentes, y hay que tener cuidado porque ahora mismo se está formando un escenario que es el siguiente. El RSI siempre que ha estado en sobrecompra, pasando niveles de 70, pues la última vez que ha pasado eso, aquí por ejemplo, ha ido a la baja. Y aquí lo mismo. Cada vez que hemos tocado estas zonas, el token se ha desplomado. Aquí hemos vuelto a tocar las zonas, el token se ha desplomado. Y aquí lo estamos volviendo a tocar. Entonces, esto no es ciencia cierta. Por supuesto, simplemente es un dato más que yo os indico y os enseño. Yo sigo pensando, la última vez dije que le daba más probabilidad a ver al token en estas zonas de aquí que no verlas en estas zonas de aquí. Pero lo que comentaba antes, yo creo eso. Y lo que voy a hacer es no comprar y no formar parte de esta subida porque no me siento a gusto, ¿vale? Yo no le veo sentido, pero lo que comentaba antes, por mucho que tú creas que no le ves sentido, tú no eres nadie, ni vas a manejar el mercado, ni vas a tener influencia sobre el mercado con respecto a tus ideas. Es decir, si tú te pones en corto aquí, a lo mejor no tiene ningún sentido.
Tú puedes ver que no tiene sentido, puedes estar conforme conmigo, puedes coincidir conmigo de que esto no tiene realmente mucho sentido y que tiene más sentido de que el token empiece a revertir a la baja, pero por mucho que tú creas eso, que es mi caso, por mucho que yo crea esto, tú no tienes que estar encabezonado con que, por ejemplo, ponerte en corto. No es lo que comentábamos antes con la renta variable, con el S&P 500 y Bitcoin. Activos de riesgo. No tiene sentido bajo este contexto, además teniendo esa discrepancia con la renta fija. Yo no me sentiría a gusto porque no le veo sentido a que un activo de riesgo se tiende a comportar en ese contexto de la manera que lo está haciendo, que es alcista. No le veo sentido. Pero por mucho que yo no le vea sentido, no soy nadie para llevarla contra el mercado. Entonces, lo que tengo que hacer cuando veo esas discrepancias, como no me siento a gusto, es apartarme. Yo me aparto, que disfrute la subida a otro. Si me la pierdo, pues me la habré perdido. Yo estoy en una situación donde no he vendido mis tokens. Esta subida, pues de alguna manera sí que me beneficia porque tengo tokens en cartera que no he vendido, pero me habré perdido la oportunidad de acumular más. Eso es cierto. Pero me siento a gusto. No me siento a gusto invirtiendo ahora mismo. Yo, en mi grupo de Telegram, ¿vale? Hay gente que yo lo he leído que está comprando por aquí. Y yo, bueno, yo no soy nadie para decir lo que tienes que hacer, pero yo no voy a comprar en esas zonas ni de coña. Y más teniendo todo lo que hemos visto, todos estos análisis, esta presentación de cómo está el mercado, bajo mi punto de vista, no lo veo óptimo para yo entrar según mi perfil de riesgo y mi aversión al riesgo. No quiero exponerme a que todo cambie porque creo que todo va a cambiar y comerme una caída. Quiero esperarme, quiero ser precavido, quiero esperar a un momento un poquito más óptimo según mi criterio y esperar para entrar. Pero actualmente yo no voy a entrar, ¿vale? Además, esto es de aquí que es bastante interesante, el RSI, una zona bastante interesante, pero bueno, es lo que comentaba perfectamente, el canal es el que es, este canal se puede extender y el token ir haciendo así. Yo siempre, el análisis anterior decía que le daba más probabilidad a que se quedase por aquí y luego revertiremos a esa zona de aquí. Es lo que yo creo, pero no voy a ponerme en corto. ¿Entendéis? Porque no hay ningún tipo de confirmación. Aparte que yo no me pongo en corto con el token de Bit2Me, pero sí con los mercados de la renta variable. Hasta que no haya confirmación, yo no voy a tomar acción. ¿Entendéis? Por mucho que yo crea que estamos en una situación de irracionalidad. Entonces, eso es importante que lo sepáis. Luego, con respecto a los productos de la empresa, quiero decir que Bit2Me va a sacar un producto que voy a hacer un vídeo, haré un vídeo más adelante seguramente, sobre préstamos colateralizados, que ya está probando con clientes privados. Esto ya lo desarrollaré más en otro vídeo. Bit2Me Card, todo esto, pues, bueno, esto de los préstamos colateralizados aún no tiene mucho bombo, realmente no lo sabe casi nadie, poca gente sabe. El bombo no está enfocado en esta noticia, está enfocado en Bit2Me Card, ¿vale? Que es gran responsable de toda esta subida y hace poco sacaron una noticia de que activaban las compras de Bit2Me. Os voy a dejar aquí una imagen para que lo veáis y esto pues estoy convencido de que es el responsable de que esto empiece a subir. Pero yo creo que al final la realidad se va a imponer y esto va a revertir todo a la baja. Es mi opinión. Quiero que cojas todo este análisis globalmente y te hagas tu propia opinión, ¿vale? Mi visión es que realmente no hemos visto una recuperación estructural. Creo que el contexto no es óptimo para una recuperación estructural y esto tienes que tenerlo en cuenta. Es mi opinión y espero que a ti te ayude a formarte la tuya simplemente pues viendo un personaje en YouTube para que tú puedas contrastar la información y puedas contrastar tu opinión y ver si coincides o no. Por supuesto, esto no es ninguna recomendación de compra, ni yo tengo la verdad absoluta ni nada. Si te ha gustado este análisis, si te ha gustado este formato de poner al principio el índice, es una manera creo que un poquito más limpia, déjamelo en los comentarios. Si te gusta el contenido, si quieres saber cómo se desarrolla este análisis, si quieres verlo actualizado, todos los domingos actualizamos este análisis, pues suscríbete, deja un like, deja en comentarios qué es lo que te ha parecido este análisis y nada, gente, poco más que añadir, ¿vale? Tener cuidado, creo que el panorama está un poquito sensible, creo que podemos ver pues cambios en las tendencias dentro de no mucho y nada, gente, y con cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Así que nos vemos a la próxima. Un saludo.